Cálculo clase número 10. Corresponde a la segunda parte de derivadas, que es la interpretación geométrica, el concepto de recta tangente, de recta normal y de ángulo entre curvas. Bueno, consideramos primeramente dos puntos ubicados sobre una función, uno a f de a y su imagen, otro x que va a ser el variable x y su imagen f de x, y consideramos la pendiente de la recta que une esos dos puntos. Eso es lo que se denomina la recta secante. Vamos a ver esto en un gráfico. Bueno, acá tomamos el punto A y el punto X, ¿sí? El punto A lo tenemos definido acá con su imagen, a f de a, el punto X que depende de un incremento, el punto X f de x, y consideramos la recta que une estos dos puntos. Si esa sería la recta secante. Bueno, por definición de pendiente, recordemos que la pendiente es la tangente del ángulo que forma con el eje de abscisas, con el eje X, por lo tanto es el cateto opuesto dividido el cateto adyacente, es decir, la altura dividido la base. La altura es f de x menos f de a y la base es x menos a. Quiere decir que esa pendiente es f de x menos f de a sobre x menos a. Dicho en términos de lo que venimos estudiando hasta ahora, esa pendiente es el cociente incremental. Esa sería la pendiente de la recta secante. Muy bien, si aplicamos el límite que definía la derivada, es decir, hacemos al punto x f de x tender a f de a, o lo que es lo mismo decir, hacemos a x tender a, resulta, volvamos al gráfico, que el incremento que varía desde a hasta x se empieza a achicar, esa pendiente y un punto tiende a posicionarse sobre el otro. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Voy a apagar la pendiente. Ese sector pintado entre la recta secante y la curva tiende a desaparecer. Cuando un punto se aproxima hacia el otro, ese sector en violeta tiende a desaparecer o tiende a ser cero. Y los dos puntos tienden a superponerse y por lo tanto, cuando un punto tiende a superponerse sobre el otro, la recta roja pasaría a ver si lo expreso de esta manera, a no introducirse dentro del sector superior de la curva. Es decir, tiende a tocarla en un único punto y no en dos, a la curva verde, y se transforma en la recta tangente, ¿no? La definición de tangente era que toca la curva pero no la corta. Entonces, cuando yo hago un punto tender al otro, la recta roja tiende a ser la recta azul, que es la recta tangente. Volviendo hacia acá, le aplicamos el límite. Ese límite define la pendiente de la recta tangente, pero este límite también define la derivada. Quiere decir que nosotros definimos a la recta tangente como la recta que pasa por el punto a f de a y tiene por pendiente la derivada evaluada. Quiere decir que podemos interpretar geométricamente a una derivada evaluada en un punto como la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto en el cual la estoy evaluando. Muy bien, ¿cuál sería la ecuación de la recta tangente? Bueno, lógicamente, por ser una recta, tiene la fórmula y igual m por x más b, donde esta m es la pendiente de la recta tangente que la hemos definido arriba como la derivada. Para poder expresar esta fórmula de manera completa me falta el valor de b, así que utilizamos el dato que la recta pasa por a f de a, ¿no? Cuando y es f de a, x es a. De acá despejamos b, pasando toda esta expresión restando hacia el otro lado, sustituimos acá, y entre el primer término y el último tenemos factor común f' evaluado en a. Y ahí tenemos la ecuación de la recta tangente, donde a es el valor en el cual estoy parado, es el punto de la curva en el cual estoy posicionado para hallar su recta tangente, y x es la variable de la recta. Definimos ahora recta normal. Es una definición bastante sencilla. Es la recta que pasa por el mismo punto que la recta tangente, pero que tiene su dirección perpendicular. Vamos a ver esto en el gráfico que estábamos trabajando recién. Esta es la recta tangente en el punto, ¿no? Habíamos
hecho tender la recta secante, un punto lo hacíamos tender hacia el otro, entonces la recta secante se convertía en la recta tangente, y ahora la recta que tenga la dirección perpendicular al azul y que pase por el punto AF de A será la recta normal. Esas dos rectas son perpendiculares, pasan por el mismo punto, por lo tanto es la recta normal. Esto por supuesto se define punto a punto, ¿no? En un punto determinado, en cada punto de la curva hay una recta tangente, y al modificarse la recta tangente se modifica también lógicamente la recta normal. Muy bien, la ecuación. Traemos nuevamente la ecuación de la recta tangente. La recta normal tiene que tener también la forma de una recta, y igual m por x más b, siendo m en este caso la dirección perpendicular o la pendiente perpendicular a la anterior. Sabemos que si la recta tangente tiene dirección f' de a, para ser perpendicular la recta normal tendrá que tener dirección inversa y opuesta, es decir, 1 sobre f' de a cambiado de signo. Bueno, muy bien, ahora necesito despejar b de acá, también pasa por el punto AF de A, entonces hacemos esa sustitución y el despeje. Sustituimos b, acá f de a más a sobre f' de a, factor común, 1 sobre f de a, lo voy a extraer negativo para que este me quede positivo y este a va a cambiar de signo. Y ahí tenemos una ecuación muy similar a la de arriba, pero que en este caso define la ecuación de la recta normal. Vamos a ver ahora un ejemplo de las dos rectas que definimos recién. Tomamos la función, en este caso 2x al cubo más 1, y me pide hallar la recta tangente y la normal en x igual 1. Muy bien, necesitamos la derivada de la función. Derivamos aplicando el álgebra de la derivada. Término a término, el 2 no se deriva por propiedad. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, la derivada de 1 es 0. Ajustamos algebraicamente, 6x al cuadrado. Bien, para trabajar en x igual 1 necesito evaluar tanto la función como la derivada. F evaluado en 1 es 2 por 1 al cubo más 1, eso da 3. Y la derivada es 6 por 1 al cuadrado, eso da 6. Bueno, empezamos con la recta tangente. El valor a en este caso es 1, así que me queda f' evaluada en 1, x menos 1, f de 1. Estos valores los puedo sustituir. F' evaluado en 1 es 6 y f en 1 es 3. Distributiva del 6, si juntamos términos semejantes, obtenemos la ecuación de la recta tangente. Vamos ahora con la recta normal. La recta normal tiene la pendiente menos 1 sobre f' de a, x menos a es 1 en toda la expresión de la recta normal. Bien, es menos 1 sobre f' evaluado en 1, que era 6, x menos 1, a es 1, y f evaluado en 1, que es 3. Hacemos todas esas sustituciones. Distributiva y juntamos términos semejantes, y ahí obtenemos la ecuación de la recta normal. Vamos a ver todo este cálculo y estos resultados en un gráfico. Bueno, acá tenemos la función graficada, la función f, ¿sí? Es una función cúbica, es esta que está acá. El punto en el que estamos trabajando es 1, 3. ¿Sí? Acá tenemos la imagen, x era 1, y lo obtuvimos, lo resolvimos y nos dio 3. La recta tangente es la recta que tiene pendiente 6 positiva y pasa por ordenada al origen menos 3. Ahí lo vemos, esa recta roja es la recta tangente, y la recta normal pendiente negativa menos 1/6 y pasa por 10/6 de ordenada al origen. Ahí vemos el gráfico de lo que acabamos de calcular. Bueno, volvamos, avanzamos. Bien, definimos punto de tangente vertical. Tomamos una función f y vamos a decir que tiene recta tangente vertical en el punto. Si la pendiente tiene que ser vertical, sí, solamente si el límite del cociente incremental, el límite que define a la derivada, nos da infinito. Bueno, diríamos que en este punto no es derivable, porque este límite, fíjense que este límite tiene que existir, este límite que define la derivada debe existir para que la función sea derivable. Si nos da infinito no es derivable. Bueno, pero geométricamente eso significa que la tangente se torna vertical. Bueno, tomamos un ejemplo donde veamos una función que tenga en algún punto una tangente vertical. Tomamos esta función, raíz cúbica de x menos 2, y me pide hallar la ecuación de la recta tangente en x igual 2. Bueno, para la recta tangente yo sé que la pendiente proviene de la derivada, entonces lo que voy a hacer es derivar. Reescribo primero de forma
de notación de potencia de exponente fraccionario para que me sea más sencillo derivar. Derivamos por regla de la cadena, en este caso 1/3 multiplicando al paréntesis elevado a la menos 2/3 por 1. Sería, que no está escrito, pero bueno, la derivada del argumento es 1. Ajustamos un poquitito, este exponente lo vuelvo a pasar a notación de radical. Sería raíz cúbica de x menos 2 al cuadrado y en el denominador por el exponente negativo. Esta sería la derivada. Muy bien, en 2, si evaluamos esto en 2, como verán queda 1 dividido 0. Que yo no puedo evaluar la función en 2. Yo no puedo decir que esta función da infinito. Pero si recordamos la teoría que esto coincide con el límite de f de x menos f sobre 2 sobre x menos 2 y vemos que si esto da infinito significa que el límite da infinito, la conclusión es que en x igual 2 la recta tangente se torna vertical. Ahí tenemos una recta tangente vertical de ecuación x igual 2. Vamos sobre el gráfico a ver esto. Bueno, acá tenemos la función f, es esta curva, define a la función con la cual estamos trabajando y vamos a poner en este caso un punto auxiliar móvil, ¿sí? Alrededor de menos 2, que es donde nosotros estamos trabajando, y su respectiva recta tangente en los puntos móviles, ¿sí? Bien, el auxiliar acá es la línea donde yo quiero calcular la recta tangente, que sería en 2. Fíjense que a medida que yo me voy aproximando al 2 sobre la derecha, la pendiente crece. De este lado la pendiente es positiva. Fíjense cómo va ascendiendo. Y de este lado empieza a descender la tangente. Siempre es positiva porque esa recta tangente es creciente. Pero hay algún lugar ahí donde ven justo desaparece. ¿Por qué? Porque no, en realidad no es derivable en ese punto. Una función no se puede poner vertical porque deja de ser función, pierde el concepto de unicidad. Pero vemos que si hacemos el análisis se puede apreciar que ahí en 2 la tangente se empieza a poner vertical, ¿no? Viene tendiendo, a medida que me voy acercando por la izquierda del 2, viene tendiendo a ponerse vertical y después vuelve a ir perdiendo pendiente, ¿no? En ese punto, ahí se torna vertical. Bueno, avancemos. Definimos punto singular. Un punto singular es un punto de la curva donde la función es continua, pero no es derivable debido a que sus derivadas laterales son finitas pero distintas, ¿sí? En el caso anterior la función era continua, pero la derivada no existía, pues nos daba infinito. Bueno, en este caso la función es continua y la derivada no existe porque el límite que lo define tiene diferentes valores de derivadas laterales. Eso lo llamamos un punto singular. El límite de la derivada por izquierda y el límite que define la derivada por derecha, es decir, las derivadas laterales, son distintas. ¿Sí? Es como si nosotros le pidiésemos a la derivada, en el caso anterior, que posee una discontinuidad esencial de segunda especie, y en este caso a la derivada, no a la función, porque la función es continua, pero a la derivada que posee una discontinuidad esencial de primera especie. Vamos a ver esto en un ejemplo. Bueno, tomamos la función f de x igual módulo de x cuadrado menos 1. Me pide estudiar la derivabilidad en este caso. Ver si es derivable o no es derivable, para qué valores no es derivable. Bien, para eso necesito derivar. Bien, voy a definir la función en dos tramos, ¿sí? Esta función vamos a verla primero en un gráfico. Bueno, acá tenemos la función auxiliar que sería x cuadrado menos 1 sin el módulo. Entre menos 1 y 1, que son las raíces de esta función, la función es negativa, ¿no? Entre menos 1 y 1 sería el conjunto de negatividad de esta función sin el módulo. Quiere decir que el módulo necesita los valores entre menos 1 y 1, invertirle el signo, para que podamos obtener una función que sea siempre mayor o igual a 0, como el módulo me lo exige. Es decir, este tramo que está acá, entre 1 y menos 1, necesitamos multiplicarlo por menos 1, lo cual lo va a invertir y voy a llegar a la función con la cual yo quiero trabajar, que sería esa.
¿no? Este tramo donde es negativa la función, el módulo lo va a transformar en positivo. Y el tramo que viene antes de menos 1 y después de 1 va a seguir siendo positivo, así que el módulo no lo va a modificar. Entonces, al definirla en tramos, volvamos a la diapositiva, para los valores entre menos 1 y 1, el módulo le cambia el signo. ¿No? Yo hice directamente distributiva del signo. Menos x al cuadrado más 1. Y para los valores que están antes de menos 1 y después de 1, el módulo lo deja como está. La igualdad la puedo dejar en cualquiera de los lados porque en 1 y en menos 1 la función vale 0. Así que es lo mismo si lo calculo arriba o lo calculo abajo. En este caso yo elegí ponerlo abajo. Esta sería la función módulo redefinida en tramos. Bueno, muy bien. Derivó el tramo de arriba y el tramo de abajo. Arriba derivamos término a término, la derivada de menos 1 es 0, de x al cuadrado es 2x. Y abajo la derivada de 1 es 0 y de menos x al cuadrado es menos 2x. Siguen valiendo en el mismo tramo. Bien, ahora necesito calcular las derivadas punto a punto, lado a lado de menos 1 y de 1. ¿Por qué? Porque la función f no es derivable donde la función f' no es continua. Y esta, por ser una función definida a tramos, si bien tiene sus dos tramos continuos por ser polinómicos, me interesa saber dónde se están uniendo los tramos, si se unen con continuidad o no. ¿No? Estoy hablando de la función derivada. Entonces, en menos 1 pasa del tramo de arriba al tramo de abajo. Y en 1 pasa del tramo de abajo al tramo de arriba. Entonces, necesito estudiar qué pasa con las derivadas laterales alrededor de menos 1 y qué pasa con las derivadas laterales alrededor de 1. No lo mencioné, pero bueno, esta función módulo es una función continua. Acá es fácil de analizar en f de x que esta expresión es continua. Yo eso lo estoy pasando por alto. Recordemos que si no es continua no es derivable tampoco, ¿sí? Esta función es continua. Ese análisis no lo estoy haciendo porque, bueno, lo doy por sobreentendido. Bueno, vamos a analizar entonces la continuidad de la derivada que implica la derivabilidad. Bien, en menos 1 necesito las derivadas laterales. A izquierda de menos 1 vale la expresión de arriba. Tengo que evaluar la derivada arriba. Esto sería como resolver este límite lateral, solo que no lo estoy haciendo por definición, sino que lo estoy haciendo por álgebra de la derivada. Bueno, eso claramente da menos 2. Y a la derecha de menos 1 vale la expresión de abajo para la derivada. En menos 1 por derecha lo tengo que calcular abajo y esto da 2. Quiere decir que el límite por izquierda me da menos 2 y por derecha me da 2. O sea, está ocurriendo lo que me define de arriba como punto singular, que es que la función es continua, pero la derivada no. Ahora, la derivada no es continua porque los límites laterales existen pero son distintos. Es decir, la derivada presenta una discontinuidad esencial de primera especie. X igual menos 1 es un punto singular. Bueno, sería menos 1, 0 en realidad el punto singular, ¿no? Menos 1 de x, 0 de y. Bueno, en x igual 1 pasa lo mismo. A la izquierda de 1 vale la expresión de abajo. ¿Sí? Para los x menores que 1 vale la expresión de abajo. Entonces se calcula abajo, eso da menos 2. Y a la derecha de 1 vale la expresión de arriba. Para los x mayores que 1 se calcula arriba, da 2. Pasa exactamente lo mismo. 1, 0 es un punto singular. Acá está bien nomenclado. Acá falta la imagen. Bueno, 1, 0 es el punto singular. Este 0 sale, por supuesto, de hacer f de 1, ¿no? Evaluar acá. Vamos a ver esto en el gráfico que estábamos trabajando recién. Bueno, esta era la función, en realidad no la auxiliar, sino es esta la función que estamos trabajando. Bien, vamos a estudiar qué pasa primero en menos 1. Si yo tengo ahí, la recta verde es la recta tangente. Cuando yo me arrimo a menos 1 desde el lado de la izquierda, la pendiente es negativa. Por eso me dio menos 2. Lo voy a levantar. Acá, a menos 1 por izquierda, me dio menos 2. Tiene pendiente negativa. Sin embargo, cuando cruzo la barrera del menos 1, tiene pendiente positiva. Y como verán acá hay un momento, justo en menos 1, donde desaparece la recta tangente porque la función no es derivable. De un lado tiene una pendiente y del otro tiene otra. ¿Sí? Eso lo podemos ver, a ver, agregando otro punto B auxiliar. Ahí. ¿Ven? A medida que me voy aproximando, tiene diferentes pendientes.
Una, de un lado la verde es menos 2 y del otro la roja por derecha es 2. Tenemos un punto singular. Ahí podemos ver además, ¿no?, a esos puntos singulares a veces también se le dice puntos cuspidales porque generan un pico. Ahí no hay derivada. Bien, no hay derivada y por no haber derivada no hay recta tangente tampoco. Si ahora llevo ese punto A cercano al 1 y le agrego su recta tangente, van a ver que pasa exactamente lo mismo, nada más que con signos cambiados. A la izquierda de 1 tiene tangente negativa, la recta tangente tiene pendiente negativa y del otro lado pendiente positiva. Y hay un momento ahí en 1 donde desaparece. Vamos a agregar el punto B. Ahí. ¿No? Y ahí se ve que en 1 desaparecen. A la izquierda tiene pendiente negativa y a la derecha pendiente positiva. Vemos que esta función tiene dos puntos singulares, en menos 1 y en 1. Bueno, volvamos a la diapositiva. Definimos punto crítico ahora. Tomamos una función definida en un intervalo AB y vamos a decir que x igual a x0 es un punto crítico si solamente si ocurre una de tres cosas. O no existe la derivada, que podrá ser un punto de tangente vertical, podrá ser un punto cuspidal, ser un punto singular. O bien la derivada vale 0, aquellos valores donde la derivada se anula también reciben el nombre de puntos críticos. O bien x0 es uno de los extremos del intervalo, si es que es un intervalo cerrado, ¿no? Si uno de estos fuese abierto, ahí ese no puede ser un punto crítico. O bien no es derivable, o bien la derivada se anula, o bien es un extremo del intervalo. Bueno, ejemplo de la búsqueda de los puntos críticos. Acá me da una función, me pide hallar los puntos críticos de esta función. Bien, empezamos por definir el dominio de esta función, ¿no? El intervalo AB donde esta función está definida. Por contener una raíz cuadrada, el dominio va a quedar acotado, ¿no? El argumento de esta raíz cuadrada, el radicando, tiene que tomar valores mayores o iguales a 0, lo cual obliga a la x a ser mayor o igual a menos 1. Entonces el intervalo donde está definida esta función es de menos 1 más infinito, lo cual me da ya un punto crítico, que es menos 1. ¿No? Menos 1, si yo evalúo menos 1 en esta función, bueno, me queda menos 1 por 0, que es 0. Así que el punto menos 1, 0, ya sé que es un punto crítico, porque es un extremo del intervalo donde la función está definida. De este lado no, porque no hay extremo, y si este menos 1 hubiese estado abierto, si este extremo hubiese sido abierto, ojo que ahí no es punto crítico, ¿no? Tiene que estar en el dominio de la función. Bueno, ahora para los otros dos estilos de puntos críticos necesito la derivada. Entonces tomo la función y la derivo. Por regla del producto, x derivado por la raíz sin derivar, más x sin derivar por la raíz derivada. La derivada de x es 1, la derivada de la raíz cuadrada de x más 1 por regla de la cadena es 1 sobre 2 por la raíz cuadrada por la derivada de lo de adentro, que en este caso por ser 1 no lo escribo, ¿no? La derivada de x más 1 es 1. Bueno, ajustamos algebraicamente, denominador común, distributiva del 2 y juntamos términos semejantes y acá tenemos a la derivada. Bien, para estudiar ahora dónde tengo puntos críticos definidos por la primera expresión, bueno, necesito estudiar la continuidad de la derivada. Esta derivada es claramente discontinua en menos 1. No tiene derivada en menos 1 porque me queda dividiendo por 0. Bien, quiere decir que menos 1 sería punto crítico. Ahora, es el mismo punto crítico que antes. Yo ahora el ejercicio no me lo pide, pero si me pidiese clasificar este punto crítico, tendría que ver si es un punto crítico porque la función es discontinua, que no lo es porque la función original es continua. Esta función es un producto de funciones continuas, así que es continua. Podría ser un punto de tangente vertical o podría ser un punto singular, ¿no? Para eso habría que ver las derivadas laterales alrededor de menos 1. Bueno, esto no lo voy a hacer en este caso porque me interesa
hallar los puntos críticos. La última posibilidad para hallar un punto crítico es que la derivada se anule. Entonces igualo la derivada a 0, el denominador pasa multiplicando y se elimina, y de ahí despejamos x igual a menos 2 tercios, que necesito calcular su imagen para poder contestar el punto crítico. Vengo hacia la función, la evalúo en menos 2 tercios, y ahí tenemos el segundo en realidad punto crítico, porque estos dos son el mismo. Bueno, vamos a ver esta función sobre un gráfico, a ver si podemos establecer una relación entre los puntos críticos y su gráfico. Bueno, esta es la función, ¿no?, definida mediante esa expresión. Como se ve claramente, la función arranca en menos 1 y después sigue hacia más infinito. Vamos a poner un punto genérico para ayudarnos a ver cómo se comporta alrededor de los puntos críticos. Los puntos críticos que yo obtuve son, primero, menos 1, 0, que está ahí, y segundo, ese valor menos 2 tercios, y bueno, todo ese valor que acá GeoGebra lo está aproximando, ¿no? Ahí tenemos los dos puntos críticos marcados. Entonces vamos a traer el punto P cercano ahí, vamos a poner la recta tangente en el punto P, y bueno, vamos a ver primero qué pasa en el primer punto crítico. Geométricamente me da la sensación que ese es un punto, no un punto singular, sino que es un punto de tangente vertical, ¿no? Fíjense que se va rectificando la tangente. Eso es demostrable evaluando la derivada en 0, y bueno, van a ver que de infinito, ¿no?, en el límite. Y el siguiente punto crítico que está por ahí, ¿sí?, fíjense qué es lo que ocurre. Si podemos darnos cuenta de qué ocurre geométricamente con la pendiente de esa recta, ¿no? Acá tenemos pendiente negativa porque la recta baja. Pasamos por el punto crítico y acá tenemos pendiente positiva porque la recta sube, ¿no? Hay una interpretación geométrica que tiene más que ver con la próxima clase, pero que acá lo podemos olfatear con este estilo de punto crítico que obtuvimos. Bueno, volvamos a la diapositiva. Muy bien, ángulo entre dos curvas, que es el último concepto de hoy. Tomamos dos funciones derivables en un punto por el cual ambas pasan. Para formar un ángulo se tienen que intersectar, por supuesto. El ángulo que forman las curvas, me dice, es el mismo ángulo que forman sus rectas tangentes. Vamos a un gráfico para ayudarnos a explicar esto. Bueno, tomamos una función f arbitraria acá, ¿no? Una función cualquiera, en realidad, una función g también, y vamos a tomar uno de los dos puntos de intersecciones que están ahí. Y lo que me dice es que el ángulo que estas dos funciones forman, que es ese ángulo verde, alfa ahí, es el mismo ángulo que forman sus rectas tangentes en ese punto. La recta tangente de f es esa que está pintada en rojo, en rosa, y la recta tangente de g es esa celeste. Bueno, voy a apagar las funciones. Y lo que me dice esa definición que vimos recién es que ese ángulo que forman las rectas tangentes en ese punto es el ángulo que forman las curvas en ese punto. Bueno, muy bien. Volvamos a la diapositiva. Vamos a tomar entre los ángulos correspondientes beta, beta prima, gamma y gamma prima. Ahora los vamos a ver en el dibujo, ¿sí? Pero recordemos que beta y beta prima me dice la teoría que son correspondientes, es decir, que son congruentes, que miden lo mismo. Volvamos al dibujo. Acá tomamos el ángulo beta. A ver, esperen un poquitito. Vamos a prender la recta ahí está, la recta tangente roja. Ahí voy a tomar una línea auxiliar. Voy a apagar la función. Ahí me quedo solamente por un momento ahí con la recta tangente y esa recta auxiliar, que sería y igual f de a, ¿no?, que es paralela al eje x. Y el ángulo beta, el ángulo gamma, digo, es este que está acá, que es el ángulo que la recta tangente forma con el eje de abscisas, y lo que me dice la teoría es que coincide con ese ángulo gamma prima. Este ángulo gamma, que es la pendiente, ¿no?, es el ángulo que la recta tangente forma con el eje de abscisas, coincide con la tangente de este ángulo, coincide con la pendiente. Lo dije medio rebuscado. Vamos de vuelta. La tangente de este ángulo es la pendiente de la recta. Esto por definición, ¿no? Lo mencionamos hace algunas diapositivas. Esos dos ángulos son iguales.
Bueno, ahora apago esto, prendo la función g, prendo su recta tangente, apago la función g, y los ángulos que son correspondientes ahora son esos dos. Estas dos rectas son paralelas, cortados por una secante, esos dos ángulos son correspondientes entre paralelas, por lo tanto miden lo mismo. Y ambos son la tangente de la pendiente de la recta celeste. Me voy a quedar con los dos ángulos que definimos recién. Ese es la tangente de ese ángulo, es la pendiente de la recta roja. Ese ángulo es la tangente de ese ángulo es la pendiente de la recta celeste. Y el ángulo que yo estoy buscando, espero que todos lo vean, es el ángulo gamma prima menos beta prima. O lo que es lo mismo decir alfa más beta prima da gamma prima. Ese es el ángulo que estoy buscando. Bien. Gamma es igual a alfa más beta, ¿no? Lo que vimos recién. Acá dice beta y no beta prima, porque recordemos que beta y beta prima son iguales, entonces no importa cuál utilice, ¿no? Alfa más beta me da gamma. Yo quiero saber cuánto vale alfa. Bien, tenemos una identidad trigonométrica de la tangente que cumple con esta propiedad, ¿sí? La tangente de un ángulo alfa, que se puede definir como beta menos gamma, cumple con esta identidad trigonométrica. Esto es demostrable por trigonometría. No me voy a meter en la demostración de las identidades, pero esto es una identidad bastante conocida de las tangentes, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces tomamos esta identidad trigonométrica y traemos a esta definición el concepto que se está viendo en esta clase, que es la interpretación geométrica de la derivada. La derivada de la recta tangente evaluada en el punto A para la función f me da la tangente del ángulo, y la derivada de g evaluada en el punto A me da la tangente del ángulo. Ahora, la tangente de gamma es la derivada de f y la tangente de beta es la derivada de g. Entonces, si hacemos esa sustitución, obtenemos una fórmula que me permite obtener el ángulo a partir de las derivadas evaluadas, ¿no? Esta es la fórmula para obtener, vamos de vuelta al dibujo, este ángulo usando esas dos pendientes, que es el ángulo que forman las curvas. Ahí. Bueno, vamos a hacer por supuesto un ejemplo de esto, el último ejemplo. Hallar el ángulo que forman estas dos curvas, la curva f y la curva g. Vamos a dibujarlas primero. Bueno, tengo la curva f, que es, como vemos ahí, una ecuación cuadrática. La curva g, ahí, es una expresión racional, tiene asíntota vertical, asíntota horizontal, ¿sí? Tenemos una única intersección, esa intersección. Bueno, esa intersección, para poder hallar el ángulo que forman, necesito hallar esa intersección. Así que empezamos por la intersección. Método de igualación, despejamos, ¿sí? Pasamos el 2 sumando, la x multiplicando, distributiva, el 3 restando. Bueno, esta es una expresión que si tiene raíces racionales salen por lema de Gauss. ¿Sí? Por lema de Gauss los únicos raíces racionales posibles son los divisores de 3, 1 y menos 1, 3 y menos 3. Bueno, haciendo el análisis por el teorema del resto, sacamos que la raíz es 1. Si no hubiese salido por lema de Gauss, bueno, hubiese tenido que recurrir al teorema de Bolzano. Pero en este caso, por suerte, la raíz es 1. Bien, ya tengo, volvamos al dibujo, la coordenada en x de este punto, 1, que es donde voy a tener que calcular las dos rectas tangentes. Necesito la recta tangente de f y la recta tangente de g para poder calcular el ángulo que están formando. Muy bien, las derivadas entonces, ahora para poder usar la fórmula, la derivada de f, x al cuadrado derivado es 2x, menos 2x derivado, menos 2 no se deriva, la derivada de x es 1, la derivada de 2 es 0. Ahora la derivada de g, la derivada de 3 sobre x es menos 3 sobre x al cuadrado, y la derivada de menos 2 es 0. Las necesito evaluadas por la fórmula que habíamos visto recién. Necesito f' en 1 y g' en 1. En 1 da 0, ¿no? Es un punto crítico y lo habíamos visto recién desde el dibujo,
que efectivamente era un punto crítico. Y g evaluada en 1 me da menos 3, ¿no? Vamos de vuelta al dibujo un segundo. Acá la derivada de f es la horizontal y la derivada de g, la celeste, la que tiene pendiente negativa. Voy a apagar las funciones, ¿sí? Necesito hallar el ángulo que estas dos funciones forman. Bueno, el ángulo entonces viene dado por esta fórmula. La tangente de alfa es f' evaluada en el valor en el cual yo estoy parado, que es 1, menos g' evaluada en 1, sobre 1 menos el producto de esas dos derivadas. Bueno, sustituimos, sacamos la cuenta, me da que la tangente es 3. Bueno, yo podría contestar acá que la tangente del ángulo es 3, pero si me piden el ángulo, bueno, despejo el ángulo, ¿no?, con arcotangente y me da que es aproximadamente 71 grados, 33 minutos, 54 segundos. Digo aproximado porque el segundo no es exacto. Cuando vamos a ver esto en el dibujo, acá el ángulo, GeoGebra me dice que es 71 grados y pico, así que es coherente lo que obtuve, ¿no? Ese es el ángulo que forman las curvas, el que forman las tangentes. Bueno, muy bien, eso es todo por hoy. Están en condiciones de resolver el trabajo práctico correspondiente a esta clase, que tiene todos ejercicios similares a los ejemplos que se vieron.